Muy buenos días, niños de cuarto básico, les habla nuevamente el profesor César y en esta oportunidad les estoy haciendo este video que va a ser una introducción para el tema que vamos a tratar durante la tarde, ¿ya? En él vamos a vamos a identificar las adaptaciones que desarrollan los seres vivos, tanto plantas como animales, para poder desenvolverse en el ambiente en el cual viven. Estas adaptaciones son de tipo estructural y conductual. ¿Ya? Es por ello que vamos a decir que todos los seres vivos viven en diferentes tipos de ambiente, ¿ya? En donde interactúan con diferentes tipos de factores abióticos, o sea, humedad, luz, sol, resequedad, calor abrumante, etc. Entonces, para poder vivir en esos ambientes tienen que desarrollar ciertas adaptaciones o adecuaciones evolutivas, ¿ya? Tanto a nivel físico o morfológico, fisiológico y también de comportamiento. Y así pueden desarrollarse o pueden desenvolverse de mejor manera en su ambiente físico en el cual les toca vivir. A ver, una adaptación no es otra cosa más que un proceso que permite al organismo sobrevivir en determinadas condiciones ambientales, ¿ya? Y esta adaptación se transmite a través de los genes a las sucesivas generaciones. O sea, cuando un ser vivo se adaptó a un ambiente físico o a un determinado tipo de paisaje para sobrevivir, esas adaptaciones se van transmitiendo después de generación en generación, ¿ya? A través de los genes que conforman un cuerpo vivo, ¿ya? O un ser vivo. Ahora, estas adaptaciones son básicamente de dos tipos. Tenemos en primer lugar adaptaciones de tipo estructural o morfológica, que de ahí vamos a explicar bien a qué se refieren, y tenemos adaptaciones de tipo conductual o de comportamiento, ¿ya? Entonces vamos a partir explicando las adaptaciones de tipo estructural primero que nada. Cuando hablamos de adaptaciones estructurales, también se les dice adaptaciones morfológicas, nos estamos refiriendo a aquellas adaptaciones que afectan a la anatomía de un organismo, o sea, a la parte física. Ya se refiere a que los seres vivos tienen que desarrollar ciertas características físicas para poder obtener la alimentación y poder adaptarse a su ambiente físico, ya sea como dije, un ambiente físico de frío, de mucho calor, de mucha sequedad, mucha humedad, etc. Y aquí tenemos 4 representantes ya que nos permiten explicar de mejor manera las adaptaciones estructurales. Tenemos en primer lugar hojas. Si ustedes se fijan y observan las hojas de los árboles, se darán cuenta que por el lado en que la hoja captura la luz del sol para poder hacer la fotosíntesis, tiene un color más intenso. Por ejemplo, si la hoja es verde, ese lado va a ser un verde oscuro. En cambio, si yo doy vuelta a la hoja donde no le llega la luz del sol, va a tener un verde más claro. ¿Ven? Ahí eso es una adaptación de tipo estructural. Siguiendo con las plantas, tenemos acá un cactus. Ya, los cactus también tienen adaptaciones porque recuerden que ellos viven en ambientes secos, desiertos básicamente, ¿ya? Y en condiciones bastante hostiles. Por lo tanto, en primer lugar, ellos tienen raíces muy largas para poder capturar el agua de las napas subterráneas. En segundo lugar, ellos guardan el agua en su interior. Y en tercer lugar, para evitar que lleguen aves a destruirlos y a quitarles la poca agua que tienen, ellos desarrollan en vez de hojas espinas y así mantienen alejados a las aves para que no vayan a alimentarse de ellos. Bien, pasamos al reino animal. Tenemos acá un oso hormiguero. El oso hormiguero también, según su alimentación, ha tenido que desarrollar ciertas adaptaciones estructurales o morfológicas. En primer lugar, tienen grandes garras y muy delgadas que les permiten romper el suelo, ¿ya? Para llegar a los lugares donde está su alimento, que son las hormigas. Y tienen trompas muy largas que pueden meter por esos agujeros y una lengua que es tipo pegatina, en donde al tirar la lengua las hormigas se pegan y así ellos van alimentándose, ¿ya? Y acá tenemos un águila, que es una ave carroñera y en algunos casos también es un depredador, que tiene adaptaciones bastante también marcadas. En primer lugar, tienen una visión bastante aguda que les permite poder visualizar sus presas o el alimento o la carroña desde las grandes alturas en las cuales ellos se mueven. Tienen un pico puntiagudo que les permite desgarrar la carne, actúan como verdaderos colmillos. Y tienen garras poderosas, grandes, que les permiten, cuando ellos van planeando o van volando, agarrar animales más pequeños y llevárselos para poder alimentarse de ellos.
¿ya? Aquí tenemos entonces estos 4 representantes que sufren o que tienen en su anatomía, en su estructura física, algunos cambios de tipo estructural. A ver. Ahora, una parte súper importante de las adaptaciones estructurales tienen que ver con la dentadura, que juegan un papel súper importante al momento de alimentarse. Y aquí tenemos 2 tipos de animales, donde fácilmente por su dentadura yo puedo visualizar cuál es el depredador y cuál es la presa. Ya tenemos en primer lugar que los animales carnívoros, o sea, los que se alimentan solo de carne, tienen colmillos, ¿ya? O caninos, que estos se llaman caninos, muy desarrollados, ¿ya? Y los utilizan para poder desgarrar la carne de las presas, ¿ya? Y luego tienen muelas para poder ir moliendo y triturando los huesos de estas presas. En cambio, los animales de tipo herbívoro, como esta cebra, tienen un mayor desarrollo de sus incisivos, ya que son los dientes de adelante, ya que para nosotros son las paletas, porque esos dientes les permiten cortar la hoja o el vegetal, ya, y luego con las muelas van moliendo y triturando también la hoja en la cual se están comiendo, ya. Bien. Otra adaptación estructural que tiene que ver con las aves tiene que ver con la formación de los picos de las aves, ya que de acuerdo a la alimentación, las aves desarrollan diferentes tipos de picos. Por ejemplo, si yo veo estas aves acá, claramente yo puedo saber cuáles son las que se alimentan o tienen que primero se alimentan de carne, son carroñeros, son depredadores, y cuáles son las que comen solamente hierbas o insectos. Por ejemplo, si veo el águila, como ya lo vimos anteriormente, igual que la gaviota, tienen picos que son como verdaderos colmillos que les permiten desgarrar la carne. A su vez tenemos también acá un pato que tiene un pico más plano, con dientes adentro, ya que le permite también capturar su presa, pero ellos no necesitan desgarrarla, porque generalmente se alimentan de vegetales o de plantas o de peces, que es más fácil poder tragarlo. Tenemos acá el pelícano, que tiene esta bolsa abajo, ya que le permite llevarse ahí a sus presas, a sus peces, para poder alimentarse posteriormente de ellos. Tenemos otros como el pájaro carpintero, que tiene un pico bastante fuerte, resistente, largo, delgado, que le permite ir rompiendo la cáscara de un tronco, ¿ya? Y ir sacando su alimento, ¿ya? Entonces, la forma del pico determina primero la alimentación y sabemos qué es lo que se alimenta ese pájaro y en qué condiciones puede vivir, ¿ya? Acá se nos queda este otro pequeño pájaro que está acá, que podemos decir tal vez que este es un pájaro que se alimenta de insectos por la forma de su pico, o se puede alimentar también no sé, de tubérculos, etc. ¿Ya? O sea, dependiendo la forma, es la alimentación y esa es su adaptación. Si nos vamos a los vegetales, como ya dije anteriormente, los cactus son un ejemplo muy claro de una adaptación estructural. ¿Ya? Los cactus se han adaptado para disminuir la pérdida de agua, transformándose en espinas. En vez de hojas tienen espinas. ¿Ya? Al mismo tiempo, esas espinas les sirven de protección para los animales herbívoros que se quieran alimentar de ellos, o las aves que quieren ir también a alimentarse de ellos, ¿ya? Y como dije también antes, tienen largas raíces que les van a permitir captar el agua de las napas subterráneas. Ya, nos vamos ahora a las adaptaciones de tipo conductual, ¿ya? O de comportamiento, que son aquellas que afectan a la conducta, el tipo de respuesta ante algún estímulo determinado del ambiente. Ya acá tenemos, por ejemplo, las migraciones, la recolección de comida en cierta época del año de las ardillas, las adaptaciones de las plantas, que algunas desarrollan fruta, las adaptaciones de un animal doméstico como un perro que se pone en esta posición en caso de alerta, etc. ¿Ya? Entonces tienen que ver con el comportamiento, con la forma en que ellos se comportan ante determinados estímulos y cuál es su respuesta. Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos de adaptaciones conductuales. Tenemos acá en primer lugar la ardilla. La ardilla recolecta frutos en otoño porque sabe que tiene que acumular mucha comida durante esta época del año, porque después vienen 3 meses en donde no va a poder tener comida por el frío que va a hacer, ¿ya? Recuerden que las ardillas viven generalmente en climas fríos, entonces durante clima frío no va a haber fruta, no van a tener alimento, y por lo tanto ellos saben que deben recolectar su alimento en otoño y están preparados para poder soportar 3 meses. Tenemos acá las migraciones,
¿ya? Las aves huyen de ciertos hemisferios cuando las condiciones son desfavorables. Por ejemplo, las aves tienden a migrar acá en Chile durante el invierno y se van al hemisferio norte que está en verano, ¿ya? Y luego lo hacen al revés, cuando el hemisferio norte está en invierno, ellas migran hacia el sur para evitarse el frío. También tenemos una adaptación conductual de las plantas. En realidad las adaptaciones conductuales son más o están más relacionadas con los animales que con las plantas, porque las plantas también tienen ciertas adaptaciones, como por ejemplo en este caso, las plantas tienden siempre a mover las hojas hacia donde está la luz, porque obviamente la luz les va a permitir hacer fotosíntesis. También las plantas, algunas, tienden a desarrollar frutos, porque de esa manera pueden ir reproduciéndose. También tienden a generar flores, porque las flores llaman la atención de los insectos y así se aseguran la polinización, ¿ya? Entonces, este tema lo vamos a tratar en la tarde con alguna actividad, pero en conclusión, lo que quiero que ustedes entiendan que los seres vivos, tanto plantas como animales, al momento de interactuar con el ambiente físico o los factores abióticos en los cuales se desenvuelven, tienen que desarrollar adaptaciones, que siempre son de dos tipos, o son morfológicas o estructurales, que tienen que ver con los cambios de su cuerpo, y conductuales, que tienen que ver con el comportamiento, cómo reaccionar ante determinados estímulos. Ya, bien, entonces nos vemos en la tarde y espero que lleguen a la hora y trabajaremos en esta actividad. Hasta luego.